El juicio de Dios es proporcional a su santidad. Él ha tenido misericordia, como dice la Biblia, no queriendo que nadie se pierda. Él ha sido paciente y grande en misericordia. Esa es la voluntad de disposición del Señor. Por eso debemos seguir predicando el Evangelio, porque Él ha decretado que muchos se salven por medio de la predicación, y nosotros debemos velar y estar muy despiertos, dando fruto digno de arrepentimiento, demostrando y evidenciando que ya hemos sido regenerados por Dios. Amén. Jeremías, capítulo 19. La vasija de Jeremías hecha pedazos. Esto me dijo el Señor: ve y compra una vasija de barro. Después, pide a algunos de los líderes de tu pueblo y a los sacerdotes que te sigan. Vete por las puertas de las ollas rotas al basurero en el valle de Bet-Hinnom, y dales este mensaje. Diles: reyes de Judá y ciudadanos de Jerusalén, escuchen este mensaje del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: traeré un terrible desastre a este lugar, y a los que se enteren les zumbarán los oídos, pues Israel me ha abandonado y convirtió este valle en un lugar de maldad. La gente quema incienso a dioses ajenos, ídolos nunca antes conocidos por esta generación, ni por sus antepasados, ni por los reyes de Judá, y han llenado este lugar de sangre de niños inocentes. Han construido altares paganos a Baal, y allí queman a sus hijos en sacrificio a Baal. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Así que, atención, se acerca la hora, dice el Señor, cuando ese basurero ya no será llamado más Tofet, ni valle de Ben-Hinnom, sino valle de la matanza. Trastornaré los planes cuidadosos de Judá y Jerusalén. Dejaré que los ejércitos invasores masacren a la gente, y dejaré los cadáveres como comida para los buitres y los animales salvajes. Para abordar Jeremías 19 en 1-7 desde una hermenéutica reformada, debemos centrar nuestra exégesis en la soberanía de Dios, la depravación total del hombre y la justicia retributiva del pacto. En la tradición reformada, este pasaje no es solo una advertencia histórica, sino una exposición de la santidad de Dios frente a la apostasía de su pueblo. Aquí tienes el análisis detallado bajo estos presupuestos teológicos. Análisis exegético y hermenéutica reformada. Versículo 1. La soberanía y el llamado a cuentas. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro de alfarero, y lleva contigo a los ancianos del pueblo y a los ancianos de los sacerdotes. Exégesis. La orden viene directamente de la voluntad decretiva de Dios. La vasija, bakbuk, representa a la criatura en manos del Creador, Romanos 9. Hermenéutica reformada. Dios convoca a los líderes, iglesia y Estado, porque la responsabilidad es corporativa. Desde una perspectiva reformada, el liderazgo tiene una mayor responsabilidad ante el pacto. Su pecado arrastra a la nación. La vasija comprada indica que el destino de Judá ya está en las manos soberanas de Dios. Versículo 2. La geografía del juicio. Y sal al valle del hijo de Hinnom, a la entrada de la puerta de la alfarería. Exégesis. El valle de Ben-Hinnom era el centro de la degradación moral. La puerta de los tiestos era el lugar de los desechos. Hermenéutica reformada. El lugar elegido muestra la antítesis entre la santidad de Dios y la impureza del hombre. Dios confronta al pecador en la escena misma de su pecado. Teológicamente, esto ilustra que el pecado no puede ocultarse de la mirada omnipresente de Dios. Versículo 3. La autoridad de la palabra. Oíd palabra de Jehová. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a cualquiera que lo oyere le retiñan los oídos. Exégesis. El juicio es inminente y estremecedor. Hermenéutica reformada. Aquí vemos la eficacia de la palabra de Dios. La palabra no solo informa, sino que ejecuta juicio. El retiñir de oídos subraya que la justicia de Dios es tan absoluta que sobrepasa la comprensión y la resistencia humana. Es el Dios del pacto actuando como juez. Versículo 4. La depravación y la apostasía. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Exégesis. Se mencionan 3 pecados: abandono de Dios, idolatría, ajenidad e injusticia social, sangre de inocentes. Hermenéutica reformada. Este versículo es una exposición de la depravación total. El hombre, dejado a sus propios deseos, pervierte incluso lo sagrado. La sangre de inocentes muestra que cuando se abandona la verdadera religión, la primera tabla de la ley, necesariamente se violan los derechos del prójimo, la segunda tabla. Versículo 5.
el atropello a la voluntad revelada. Y edificaron lugares altos a Baal, cosa que yo no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Exégesis, el sacrificio de niños a Moloc, Baal. Hermenéutica reformada. Este es un texto clave para el principio regulador del culto. La frase «cosa que yo no les mandé» establece que en la adoración a Dios, lo que no está expresamente ordenado en las Escrituras está prohibido. El pecado de Judá no fue solo adorar a otros dioses, sino inventar sus propias formas de adoración, ignorando la revelación divina. Versículo 6. La providencia en el juicio, por tanto, he aquí vienen días, que este lugar no se llamará más Tofet, sino Valle de la Matanza. Exégesis. El cambio de nombre implica un cambio de naturaleza y destino decretado por Dios. Hermenéutica reformada. Esto enseña la justicia providencial. Dios transforma el lugar del placer pecaminoso en el lugar del castigo justo. El pecado lleva en sí mismo la semilla de su propia destrucción bajo el gobierno soberano de Dios. Versículo 7. El fracaso de la autonomía humana, y desvaneceré el consejo de Judá, y los haré caer a espada. Exégesis. Bacac, vaciar, desvanecer, rima con bakbuk, vasija. Sus planes se vaciarán. Hermenéutica reformada. Aquí vemos la futilidad del consejo humano fuera de Dios. La teología reformada enfatiza que ningún plan humano puede prevalecer contra el decreto divino. La caída a espada es la ejecución de las maldiciones del pacto estipuladas en Deuteronomio 28. Dios es fiel, tanto en sus promesas como en sus advertencias. Síntesis teológica. Puntos clave. 1. La ruptura del pacto. Judá actuó como si fuera dueña de su destino, olvidando que eran barro en manos del alfarero. 2. El juicio es merecido. No hay arbitrariedad en Dios. El juicio es la respuesta necesaria a la violación de su ley y la profanación de su nombre. 3. Cristo como el sustituto. Mientras que Judá merecía ser rota como la vasija, la hermenéutica reformada nos lleva a ver que Cristo fue la vasija quebrantada en la cruz para que el remanente escogido no tuviera que ser destruido en el Valle de la Matanza.